Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a dar comienzo al acto de presentación del Máster Universitario en Abogacía, curso 2016-2017. En primer lugar, quiero dar la bienvenida a quienes nos visitan, a quienes nos visitáis por primera vez. Veo caras que no son conocidas. ¿Podéis levantar la mano los que venís por primera vez a esta universidad? Pues bueno, daros la bienvenida y agradeceros la confianza que depositáis pues asistiendo a este acto en nuestra universidad. Quiero agradecer también a todos los que han preparado este acto, a Beatriz Morera, coordinadora de posgrado de la Facultad de Derecho, a Silvia Sempere, coordinadora del máster, y a Elena Floristán, coordinadora de posgrado de la universidad. De manera especial quiero también agradecer la presencia de quienes me acompañan esta tarde en esta mesa, a quienes de manera breve presento y os cuento cómo se va a desarrollar el acto. A mi derecha, don Luis Sebastián, es abogado, socio de Garrigues, está en el Departamento de Derecho Mercantil, es profesor de nuestra Facultad de Derecho. A mi izquierda, la doctora Marta Albert, doctora en Derecho, profesora de Filosofía del Derecho y coordinadora en el máster del módulo de Deontología Profesional. A mi izquierda tenemos a don Borja Mestre, abogado, desarrolla su actividad en el despacho de Uría Menéndez, es antiguo alumno, cursó con nosotros el grado en Derecho y el máster en Abogacía. Cada uno de ellos nos hablará de distintos aspectos vinculados con el ejercicio de la profesión de la abogacía. Y ahora, y de manera sucinta, vamos a recordar cuál es el régimen vigente de acceso a la profesión de abogado y a presentar las principales características y novedades del máster para este curso 16-17. Bueno, pues de manera rápida recordar en qué términos recoge la normativa vigente el acceso a la profesión de abogado. Sabéis que hay dos normas que regulan este acceso a la profesión, la Ley 34/2006 sobre el acceso a las profesiones de abogado y de procurador de los tribunales, que con posterioridad se desarrolló en el Real Decreto 775 de 2011, que desarrolla vía reglamentaria esta ley de acceso del 2006. La norma habla de lo que denomina aptitud profesional para el ejercicio de la profesión, y para alcanzar esta aptitud profesional se requiere estar en posesión del título universitario de lo que antes era licenciado en Derecho, y por la juventud de las caras para vosotros es el graduado en Derecho. A esto, y como novedad, hay que añadir el acreditar esa capacitación profesional. La capacitación profesional se adquiere superando dos realidades. Por un lado, la formación especializada, y esa formación especializada es la que aporta el máster en abogacía, y luego la superación de una evaluación, de una prueba de acceso, que os cuento también de manera rápida las principales características. Es una prueba tipo test de preguntas teórico-prácticas, son lo que conocemos como microcasos de respuesta múltiple. Hay 4 alternativas, de las cuales solo una de ellas es la correcta. El examen consiste en 75 preguntas, 50 preguntas las deben responder todos, es decir, son comunes para todos los que se presentan a la prueba. Tienen que ver con lo que la orden que desarrolla esta prueba denomina materias comunes al ejercicio de la profesión de abogado. El +6 son unas preguntas
reserva en caso de que alguna de las preguntas iniciales se impugnara y se declarase nula. A esas 50 preguntas hay que acompañar una batería de 25, esta sí a elegir por cada uno de los aspirantes de entre 4 especialidades. Civil y mercantil, 25 preguntas más 2 de reserva y un mismo número de preguntas para la especialidad de penal, para la especialidad de administrativo y contencioso administrativo y para la especialidad de laboral. Únicamente estas especialidades a efectos de realizar esta prueba. No quiere decir que uno sale de esa prueba con una especialidad. No, uno sale de esta prueba y del máster en abogacía con la cualificación para poder desarrollar esa actividad, sin ninguna especialidad alguna. Uno puede optar por la especialidad de penal y luego ejercer la profesión en civil y mercantil. Lo que digo es que no vincula de ninguna forma esta especialidad en el examen. Es una prueba única e idéntica en todo el territorio español. Cada vez llevamos se han realizado ya 3 pruebas y bueno, cada vez hay mayor descentralización, siempre mismo día, misma hora, pero bueno, nosotros seguimos desplazándonos a Madrid a realizar la prueba, pero cada vez hay más lugares donde se puede desarrollar la misma. Decíamos, escrita, de contestaciones y respuestas múltiples. Detrás de esta prueba, y de alguna manera esto es algo común a todo el proceso de acceso a la abogacía, hay 2 ministerios presentes que en ocasiones colaboran y trabajan de manera conjunta y en ocasiones se producen ciertas disfunciones. Por un lado el Ministerio de Justicia y por otro lado el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Se convoca con una periodicidad mínima anual, es decir, la norma garantiza que al menos haya una prueba al año. En este ejercicio, en el 2016, se celebró una en febrero y está anunciada otra para septiembre-octubre. Septiembre será difícil que lleguemos porque la orden que convoca a la prueba tiene que publicarse con una antelación mínima de 3 meses, con lo cual es más fácil que estemos en octubre y no sé hasta qué punto la situación también política, pues esto puede suponer que este año se retrase la celebración de la prueba. No puede haber limitación en el número de plazas. Cada respuesta correcta se valorará con 1 punto y cada respuesta incorrecta resta 1/3, 0,33 de los aciertos. 4 horas de duración la prueba y no se admite la consulta de textos legales, manuales jurídicos, etcétera. ¿Cómo se obtiene la calificación? La calificación se obtiene de una media ponderada entre la calificación de ese examen, un 70% de la nota final, que ya veremos es apto o no apto, no tiene otra calificación. Se obtiene el 70% de esa prueba, de esa evaluación, y un 30% a partir de la nota que el alumno haya obtenido en el máster de acceso a la abogacía. Con esos porcentajes de esas 2 pruebas, de lo que es propiamente la evaluación y del máster, se obtiene la nota final, que ya digo que en función de que se esté por encima o por debajo del 5 es apto o no apto. La calificación de no apto no impide que el aspirante se pueda presentar en sucesivas convocatorias, algo que intentamos que no pase con ninguno de nuestros alumnos. Esto era rápidamente por un poco recordar o tener presente lo que supone en este momento o los requisitos para acceder al ejercicio de la profesión. Decíamos que uno de los requisitos es el haber superado con éxito esa formación especializada. Esa formación especializada se traduce en lo que conocemos como máster universitario de acceso a la abogacía. Entonces, rápidamente presentaros las características de este máster en nuestra universidad. Este máster está presente pues en el sistema universitario valenciano, pues salvo la Universidad Politécnica, el resto de universidades públicas y privadas tienen en su oferta este máster, y a nivel nacional pues otro tanto. Hay una relación de universidades que imparten el máster y que tenéis recogidas en la página del Ministerio de Justicia. Entonces, bueno, presentaros de alguna manera lo que entendemos son las características propias de nuestro máster.
Algo que desde el principio hemos tenido muy presente es que este máster no se puede limitar a preparar la prueba de acceso a la abogacía, que no podemos olvidar que eso está ahí y que puedes hacer un muy buen máster, pero si el alumno fracasa en la prueba de acceso, pues realmente el objetivo no se consigue. El objetivo que nos planteamos desde la universidad es el acompañar al alumno hasta que inicia el ejercicio de su profesión y, en la medida de lo posible, incluso acompañarle también en los primeros años al menos del ejercicio, y luego ya, el caso de Borja es un ejemplo, lo que les pedimos es que nos ayuden a nosotros en nuestra actividad. Bien, ¿esto qué significa? Que lo que buscamos con el máster es capacitar o formar en la técnica, es decir, formar lo que decimos excelentes abogados, pero sin perder de vista ese componente ético. Y bueno, Marta, la doctora Albert, nos hablará también de alguna forma de esto, que para nosotros es fundamental en el diseño del máster. No solo se trata de tener la pericia o los conocimientos, sino de también tener una formación ética que garantice un buen ejercicio de la profesión. El claustro de profesores pues incorpora abogados de distintos despachos. Hoy hay una representación aquí con los compañeros que me acompañan en la mesa, tanto Luis como Borja, de despachos, pues de los despachos principales que hay en la ciudad de Valencia. Contamos también con distintos operadores jurídicos. Tenemos, y veo a Nicolás, auditores de la Sindicatura de Cuentas, tenemos magistrados, tenemos registradores, es decir, intentamos pues eso, que haya un claustro que realmente pueda formar pues en esos conocimientos prácticos que el abogado precisa para desarrollar su actividad. No voy a descender al detalle, pero bueno, tenéis una relación también de los coordinadores que de alguna manera ponen de manifiesto esto que estamos diciendo. Hay una simbiosis también entre profesores académicos, muchos de los cuales están aquí presentes, y profesionales de la abogacía o de la judicatura o registradores, con esa voluntad de poder tener un conocimiento práctico de las distintas materias. La estructura del máster. El máster tiene 90 créditos, tiene 54 créditos de formación y, entendedme, teórica, aunque luego tenga una metodología eminentemente práctica. La carga de prácticas externas en este máster es importante, son 30 créditos, que se traduce en 520 horas, y luego culmina con la realización de un trabajo fin de máster que lo que busca de alguna manera es poner de manifiesto que el alumno ha alcanzado esas competencias que nos habíamos comprometido a alcanzar al final de su itinerario. Programación y horario del máster. El máster está previsto que comience en octubre de 2016 y que se prolongue hasta noviembre del 2017. Como veis, abarca 2 cursos académicos. Si hemos intentado concentrarlo en el menor espacio de tiempo posible, buscando sobre todo el tener capacidad de reacción frente a una convocatoria, por ejemplo, de una prueba de acceso en diciembre. Entonces, seguramente para todos sería mucho más cómodo el poder, pues no sé, acabar a lo mejor en enero o febrero, pero lo que no queríamos era que eso supusiera que el alumno tuviera que esperar más tiempo hasta preparar la prueba de acceso. Bien, ahí veis la distribución. Esas asignaturas más, entre comillas, teóricas es lo que conocemos como curso académico 16-17, de octubre a junio del 17, y a partir de ahí empezaríamos ya y entraríamos en el 17-18 con el periodo de prácticas y de trabajo fin de máster. Las sesiones se desarrollan en esta sede de lunes a jueves de 4 a 9 y bueno, algunos viernes donde sí que se realizan exámenes u otro tipo de actividades. Decíamos que la finalidad del máster no es exclusivamente ni fundamentalmente la preparación de la prueba de acceso, pero comentábamos que no somos
ignorantes ante la necesidad de que el alumno vaya preparado a esta prueba. Y en ese sentido, vinculado al máster, sí desarrollamos un curso que sí va enfocado, que está incluido en el máster y que va dirigido fundamentalmente a la preparación concreta de esta prueba. Se desarrolla cuando uno ya ha finalizado el máster y lo que busca de alguna manera es un curso que está diseñado en 150 horas, viernes tarde, sábado mañana, y lo que busca de alguna manera es una preparación ya de la prueba concreta. No diré que es lo mismo, ni siquiera seguramente parecido, y el ejemplo no sea bueno, pero todos los que hemos pasado por el examen de conducción, pues sabemos que había que hacer muchos test antes de presentarse al examen, y uno podía saber conducir muy bien, pero tenías que prepararte para esa prueba que te decía en este cruce, donde te viene un coche por la derecha, por la izquierda, quién tiene preferencia, ¿no? Bueno, pues esto es lo que buscamos con este curso. De alguna manera, aquí ya sí que preparar enfocados exclusiva y directamente a la prueba de acceso. En ese sentido, pues estamos trabajando también con baterías de preguntas. Os decía que ya tenemos 3 convocatorias celebradas, hubo una prueba piloto anterior, distintas editoriales también ya han ido publicando también bases de datos con preguntas, estamos también elaborando nuestra propia base de datos. Bueno, lo que os traslado con esto es que hay una preparación específica y de la que se benefician los alumnos que han cursado el máster con nosotros. Novedades que presenta el máster y en las que estamos trabajando, y esto no es una lista cerrada, pero lo que buscamos también como algo que caracterice a nuestro máster es ya no solo el cumplir con ese requisito legal que hemos visto de que uno tiene que tener la formación concreta del máster para poder presentarse a la prueba de acceso, sino aprovechar este tiempo para aquellos que tengan claro si hay un área en la que quieren especializarse, que puedan hacerlo de manera o de forma paralela al desarrollo del máster. En ese sentido, estamos trabajando con Wolters Kluwer, que es una de las editoriales seguramente de referencia, principalmente en materia de derecho tributario, y estamos trabajando en una doble titulación, máster en abogacía y máster en asesoría fiscal y tributaria. Este es una modalidad de máster online. En definitiva, lo que digo con esto es que abrimos también la posibilidad este año como novedad que aquellos alumnos que algunos de estos títulos les resulten atractivos pensando en una futura especialización, lo que buscamos es que puedan aprovechar este tiempo de formación en el máster en abogacía para de alguna forma especializarse. Lo mismo el máster, ofrecemos también la posibilidad de cursarlo simultáneamente con un título propio en compliance, que sabéis que es también una materia que está en este momento, y desde que la responsabilidad penal puede alcanzar también a las sociedades jurídicas, pues también como muy presente. Entendíamos que también podíamos contar con alumnos que quisieran también especializarse en esta materia. Y luego estamos trabajando en un título propio de Derecho Matrimonial y Procesal Civil y Canónico para aquellos alumnos que su inquietud sea ejercer la abogacía pues en un área concreta como puede ser el derecho de familia. Y en ese sentido estamos colaborando desde la Facultad de Derecho con la Facultad de Derecho Canónico de la Universidad y con la Vicaría Judicial. Tenemos aquí al vicario judicial, a don Jorge García Montagut, y estamos trabajando en el diseño de un título propio que puede ir dirigido también a aquellos alumnos que tengan claro que quieren desarrollar su profesión en un área concreta como puede ser el derecho de familia. Os digo, no es una lista cerrada, y en ese sentido, bueno, pues también, y por supuesto, uno no tiene por qué cursar necesariamente esa doble titulación, sino que, bueno, es una posibilidad que ofrecemos. Estamos trabajando en otros proyectos. Veo aquí al vicerrector y director del máster en asesoría jurídica de empresas, y bueno, ojalá podamos incluir pronto en esta relación también esa doble titulación con ese otro máster. Nada, simplemente que tengáis referencia de nuestros datos de contacto. El mail
del máster para cualquier duda, consulta, aclaración, sugerencia, observación que queráis formularnos. El correo mío y el de Silvia, aquí en primera fila, pelo rizado, que es la coordinadora del máster. Y bueno, la idea es que cuando finalicemos el acto, pues también tengamos un tiempo para pues aquellas dudas o consultas que nos queráis formular, pues en persona, y aprovechando la ocasión nos las trasladéis. Y ya sin más dilación le voy a ceder la palabra a Luis Sebastián para que nos hable. Le pedíamos de alguna forma que nos diera su opinión o su parecer, su criterio acerca de las cualidades que precisa el abogado en la actualidad. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, quería dar las gracias a José Manuel por invitarme a estar aquí. Y bueno, también quería deciros que es un honor estar con la doctora Albert y con Borja, que además fue alumno mío de la primera promoción, alumno brillantísimo, que él nos lo dirá, pero os lo adelanto yo, y que además es un reflejo en parte también del éxito de esta universidad, porque como ya sabéis es un estupendo abogado de Uría y ha pasado por esta universidad y por el máster también. Y para mí, pues eso, no digo, es casi un honor de padre profesional el verle aquí ahora, ¿no? Bueno, José Manuel me planteó el hablar de las cualidades del buen abogado, ¿no? Entonces, yo pensaba lo primero, buen abogado, para mí, yo que sabré quién es un buen abogado. Para otros es evidente que en el sector de la abogacía en particular, pues hay mucha gente, entre los que no me encuentro ya aviso, que mide el éxito del abogado por su notoriedad, por su rendimiento económico, por diversos criterios, ¿no? Yo siempre cuento como anécdota que cuando estaba recién empezado mi primer año de trabajo, tuve un asunto con un abogado bastante más mayor que yo. Yo lo veía muy mayor, pero a lo mejor tenía la misma edad que yo ahora, ¿eh? Y no diré el nombre, pero me tuvo que llevar de viaje y él me empezó a decir lo que ganaba, ¿no? Me preguntó primero qué ganaba yo. Yo hice el esfuerzo de triplicar mi sueldo real para darme cierta notoriedad y cierta relevancia, y él, vamos, me dijo que ganaba muchísimo más dinero que yo, y él lo decía como que era un criterio de éxito profesional, ¿no? Bueno, pues eso es un concepto que para algunos es lo que es ser un buen abogado, ¿no? Evidentemente, para mí, que además por convicción soy profesor de esta facultad, pues no es el ser un buen abogado. Entonces, yo os voy a contar lo que creo que, en base a mi experiencia de 25 años ya de ejercicio y en base también a otras personas de la profesión que he conocido, creo que es las cualidades de un buen abogado. Os contaré lo que yo creo que es relevante, y luego además me he permitido el lujo de hablar con varios compañeros jóvenes del despacho y decirles, dime 2 cosas de un buen abogado. Y también os las añadiré porque yo creo que reflejan un poco lo que la gente joven percibe ahora que es un buen abogado. La primera cosa que me había apuntado, iba a hacer un decálogo de estos que se llevan ahora en Facebook y en Internet, pero José Manuel me ha pedido 15 minutos y no me va a dar, ¿no? Pero bueno, la primera cosa que me había apuntado como muy importante es la ilusión y la vocación, ¿eh? Para poder ejercer en cualquier profesión, y en especial en esta, que es una profesión al inicio a veces dura, es evidente que uno tiene que amar lo que hace y disfrutar con aquello a lo que va a dedicar su vida profesional, ¿no? Yo creo que esa es una de las claves, y lo uno a una noción que a mí me gusta mucho decir, que es a ese interés personal en ser la mejor versión de uno mismo. Yo creo que todos tenemos que buscar la excelencia, y la excelencia en el sentido más puro de la palabra en cuanto a la mejora de nuestra versión. La excelencia no es, insisto, ni ser el que más gana, ni ser el más simpático, sino es dar todo lo que uno puede dar en sus diferentes capacidades y habilidades para mantener esa búsqueda de la mejor versión de cada persona. Entonces yo creo que eso en la profesión de abogado es muy importante. Si no tenemos ilusión por lo que hacemos, ni creemos que la función del abogado es muy relevante en la sociedad, que yo lo creo y puede mejorar mucho el mundo, pues creo que va a ser complicado que seamos un buen abogado. Me había anotado aquí 2 citas que bueno, son de un libro
muy manido, pero no por ello menos bueno. A mí particularmente me gusta mucho, y yo sé que a José Manuel, que tengo al lado, también lo usa a veces, que es el alma de la toga. Y hay una frase que decía que don Ángel Osorio, que es el que lo escribió, que mal trabajo es el que se ejerce sin lucro, pero el que se arrastra sin fe es 1000 veces más angustioso porque tiene todos los caracteres de la esclavitud. Y yo doy fe, ¿eh? Yo estoy en un despacho donde en mis inicios trabajaba muchas horas y en mis finales también. Y si no llega a ser porque de verdad me encanta la profesión de abogado y me encanta el trabajo que hago, pues sería difícil. Entonces, lo primero que os digo, sobre todo a los jóvenes, es ilusión y ganas de hacer cada día mejor las cosas y de esforzaros como personas y como profesionales en mejorar cada día. Esto de la ilusión pues incluye muchas cosas. Efectivamente, también incluye el estudiar mucho, el querer saber mucho derecho y muchas más cosas que ahora os iré diciendo. La segunda idea que me había apuntado es ética. Ya le avisé a la doctora Albert que espero no chafarle la charla, pero creo que no chafarle. Pero cuando hablo de ética, que me tocaba a veces en varios foros, sí que cito una entrevista que hice, yo creo, el periódico La Vanguardia, a Howard Gardner, que es un sociólogo americano o psicólogo, creo, aunque yo más bien creo que ejerce como sociólogo, y que tuvo un titular, yo creo, muy impactante, que el titular era: una mala persona no llega nunca a ser un buen profesional, ¿no? Y en la entrevista, que yo me la releo de vez en cuando, había un párrafo que me gustaba mucho, decía que nunca se puede llegar a ser un buen profesional no siendo una buena persona, porque no alcanzas la excelencia si no vas más allá de satisfacer tu ego, tu ambición o tu avaricia. Si no te comprometes, por tanto, con objetivos que van más allá de tus necesidades para servir las de todos, nunca llegarás a ser un gran profesional, ¿no? Pues yo, sin pretender chafar a Marta, lo dejo ahí, pero de verdad que es relevante. Yo siempre digo que es muy importante en la profesión de abogado, y esto es aplicable a todas, el poder mirar atrás con tranquilidad, ¿no? Para mí siempre ha sido muy importante, cada vez que he tenido que discernir cosas a hacer en mi trabajo, pensar dentro de 5 años, cuando piense en esto que tengo que hacer, cómo me voy a encontrar. Y para mí siempre ha sido clave poder mirar hacia atrás, estar orgulloso de la decisión que haya tomado y dormir bien por las noches. Y como hasta el día de hoy duermo fenomenal, pues creo que eso es que la cosa me ha ido bien. Luego, además de eso, me había apuntado cosas que yo creo que son importantes. Empatía, compañerismo, afabilidad. El abogado tiene que estar abierto al mundo y tiene que comprender que es una pieza más de un puzzle gigante que somos la sociedad. Entonces tenemos que estar muy pendientes de nuestros compañeros. Yo no concibo la abogacía sin trabajo en equipo, y cada vez más. Yo creo que la abogacía individual sin nexos con otros compañeros, ya sea mediante firmas o con acuerdos de despachos con otros despachos, se complica cada vez más. Entonces, las personas tenemos, en cualquier profesión, y en especial en la abogacía, que demostrar nuestra excelencia también en las relaciones personales, en nuestra capacidad de funcionar en equipos de trabajo, de estar atento a las necesidades de los que nos rodean, de también estar atentos a las necesidades de nuestros clientes y de tener un poco la mente abierta. No se puede ir con una idea muy premeditada en nuestra relación con los clientes, sobre todo, y no salir de ahí. Tenemos que ser personas flexibles, insisto, con mente abierta, para adaptarnos a lo que la sociedad en general y los clientes en particular requieren de nosotros, ¿no? Yo siempre me había apuntado aquí: búsqueda de la justicia en general. Tenemos que superar una visión quizá cortoplacista, que es nuestra relación con el caso, a pasar a una visión quizá utópica, pero que yo creo en ella, que es que cada cosa que hagamos, pues intentemos que mejore un poco la sociedad donde vivimos, ¿no? En conexión con eso, para mí es muy importante, y no sé si calificarlo dentro de la ética o de otra cosa, el altruismo. O sea, por convicciones personales, yo creo que estamos aquí, como os decía antes, para mejorar el mundo. Y mejorar el mundo para un abogado puede resultar más fácil. Hay muchísimas situaciones en el mundo que nos rodea, en situaciones de exclusión, debilidad, cualquier tipo de persona con una situación mala, en la que el abogado puede hacer muchísimo. Estamos a lo mejor acostumbrados que en época juvenil hacemos mucho voluntariado, pero la gente se olvida que desde la profesión se puede hacer muchísimo, siendo altruista y dedicando tiempo de tu trabajo a ayudar y a beneficiar a gente que esté
en una peor situación. No sé cómo voy de tiempo. Voy fenomenal. También me había apuntado luego cosas, no me extiendo en la ética porque si no sí que empiezo a sufrir por Marta. Pero también me había anotado como un punto importante, y esto ya es quizá menos filosófico y más concreto, la independencia del abogado. En la profesión del abogado se entremezclan, cuando uno es joven tiene casos y cuando uno es mayor empieza a tener una implicación más fuerte con sus clientes y empiezan a pasar por delante negocios que más que casos son negocios y empieza a haber una confusión entre lo que puede ser el ejercicio de la labor del abogado y lo que puede ser el aprovechar negocios de clientes y demás, ¿no? Yo creo que la independencia en doble sentido, en un primer sentido en ser independiente del cliente y no participar con él en intereses comunes, sino únicamente en el interés de defender una situación de él, es importante, y luego también la independencia más deontológica de tener claro que yo no puedo estar jugando o defendiendo intereses contrapuestos, que eso supongo que la doctora Albert nos lo contará, pero que deontológicamente es una situación delicada que hay que evitar, ¿no? Entonces la independencia en ese sentido, vuelvo a otra cita del profesor Osorio, que me gustaba por la metáfora que usaba, ¿no? Pero él decía que poder y riqueza, fuerza y hermosura, todas las incitaciones, todos los fuegos de la pasión han de andar entre nuestras manos sin que nos quememos. Es decir, se refiere que pasarán por nuestras manos muchos asuntos, ¿no? Dice, el mundo nos utiliza, a los abogados, y nos respeta en tanto en cuanto tengamos la condición del amianto. Yo al principio no sabía lo que era el amianto, pero me di en Wikipedia y efectivamente el amianto lo que hace es que no se quema, ¿no? Es incombustible, y lo que quiere simbolizar este abogado es que los abogados tenemos que ser incombustibles y no dejarnos quemar por intereses personales. Y ahora ya sí que llego a cosas que son más del día de la profesión, ¿no? Y que son ya un poco más consejos concretos a jóvenes, ¿no? Capacidad de trabajo, o sea, no se puede empezar en la profesión de abogado ni en ninguna otra con la idea de vivir como un señorito, ¿eh? Entonces, desde los inicios hay que trabajar duro en todas las profesiones, y el que os prometa que se puede vivir fenomenal trabajando muy poco al inicio, pues os mentirá. En cualquier profesión, para progresar y para ganar en esa excelencia que os decía, hay que tener mucha capacidad de trabajo y capacidad de esfuerzo. Eso va unido a la responsabilidad. O sea, son dos condiciones muy unidas, y responsabilidad se entiende por cumplir con tu deber como abogado, no solo deontológico, sino con otra serie de cosas como tu deber de atender al cliente, de cumplir los plazos por muy exigentes que sean, de estar pendiente de toda la normativa que afecta a la profesión. Es decir, responsabilidad y capacidad de trabajo yo los considero elementos esenciales de la profesión. Y luego, ahora paso a las cosas que os he dicho que he preguntado a los jóvenes de mi despacho, y yo les decía, decidme dos cosas que penséis que son importantes o que reflejan que un abogado es un buen abogado. Entonces, una que me repetían bastantes compañeros, aunque ya lo he dicho, es empatía. Ellos me decían y me insistían en lo que os he dicho antes de flexibilidad y adaptabilidad a la sociedad que vivimos. La sociedad que vivís los jóvenes ahora no será la misma que viváis dentro de 10 años. Y sin perjuicio que tengáis que mantener vuestras convicciones, desde luego morales y personales, sí que tenéis que tener una clara adaptabilidad a la evolución de la sociedad. Y como abogados más, tenéis que tener antenas en el mundo y estar muy pendientes de adaptaros al entorno, a las nuevas tecnologías, a un montón de cosas, ¿no? El derecho que estudiamos ahora no tiene nada que ver con el que estudiábamos hace unos años, ¿no? Yo no soy tan mayor, pero hace unos años había menos leyes que ahora, y había áreas del derecho que ahora son muy relevantes que ni existían, ¿no? Pues yo, en mis compañeros jóvenes me citaban esa empatía en el sentido de adaptación al cliente, a la sociedad, a los nuevos tiempos, ¿no? Luego ellos también me insistían que yo también he hecho trabajo en equipo. O sea, es inconcebible la abogacía entendida como profesión individual y aislada del resto. Tenéis que acostumbraros a trabajar con compañeros, a trabajar en un sentido de igualdad y de quid pro quo, es decir, como os he dicho antes, ayudar, entender el sentido del compañerismo en el sentido que de la palabra colega, que se usa mucho,
define, es decir, sois profesionales que ejercéis la misma labor en la sociedad y que tenéis que ayudaros por tanto. Y luego la última que mencioné es proactividad. El abogado tiene que estar siempre pendiente de las necesidades de su cliente y no esperando a que su cliente le demande servicios. Bueno, pues esta a lo mejor es más trivial, pero también es verdad que en el ejercicio es relevante. Y ya para acabar y cumplir exactamente con mis 15 minutos, yo había añadido 3 que son obsesiones particulares. Una es idiomas, es decir, el mundo se globaliza y los idiomas van a ser no una herramienta diferenciadora, sino van a ser, para quedar bien voy a decirlo en inglés, un commodity. Y es verdad que los idiomas poco a poco van a ir marcando diferencias en cualquier profesión y en esta también. Y la segunda, oratoria, tenemos que aprender los abogados especialmente a hablar bien, a escribir bien. Alguno diréis, pues tú no has aprendido mucho, pero bueno, lo intento. Pero sí que tenéis que aprender a hablar bien, a escribir bien y a poder comunicar de la mejor forma posible lo que podáis saber. Y la última es que la profesión jurídica cada vez está más conectada con la económica. Y yo creo que una cosa que la abogacía antigua se jactaba de que de números no sé nada, hoy por hoy es impensable que un buen abogado no tenga unas nociones económicas mínimas. Yo no digo que sea un experto pero esforzaros también en hacer crecer esa parte de la técnica jurídica. Y yo con esto acabo y nada, reitero mi agradecimiento a la universidad por haberme invitado y doy la palabra, no sé si doy la palabra a José Manuel o directamente a la doctora Albert. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Yo también quiero empezar agradeciendo no solamente a nuestro decano y director del máster, sino bueno, también a todas las personas que lo hacen posible, a Silvia, a Bea, pues todo lo que trabajan y también que hayan pensado en mí para esta presentación, ¿no? Me han pedido que hable de ética y ejercicio de la profesión, lo que para muchos parece realmente una contradicción en los términos, ¿no? O sea que no podemos negar que hay cierta proyección social de la abogacía para la que ciertas dosis no letales, pero importantes de inmoralidad, son básicas para el buen ejercicio profesional, para el éxito profesional, ¿no? Sin embargo, yo creo que esta idea es superficial, o en cualquier caso no es cierta realmente, ¿no? Aquí me tenía apuntado Gardner, pero como ya lo ha dicho Luis, realmente es verdad, y no porque lo digamos nosotros, sino porque estudios sociológicos, psicológicos, cada vez lo demuestran con más frecuencia. No es una cuestión de moral, ¿no? Sino que es cierto que una mala persona quizá pueda ser buena técnicamente hasta un cierto nivel, pero nunca será excelente en el ejercicio de sus profesiones, ¿no? Nosotros también en el máster esa entrevista la trabajamos, ¿no? Y a lo mejor el legislador se ha dado cuenta de esto y entonces en el examen de acceso a abogacía nos ha metido un montón de materia de deontología. Igual ha sido por otras razones, ¿no? Pero sí es verdad que la deontología profesional pues ha cobrado mucha importancia, porque de esa parte que son materias comunes pues hay un gran porcentaje de cuestiones que son deontológicas, y que por aquí veo alguna alumna de la casa que tienen la suerte de dar deontología, una deontología distinta porque es una deontología para juristas, ¿no? Pero bueno, algo les suena, una idea tienen, pero es verdad que la deontología no se estudia en muchas universidades en el grado, y por tanto yo creo que en cualquier caso, habiendo leído a Gardner o no, era importante que los abogados salieran al mercado con una cierta noción de lo que es la ética profesional, ¿no? De todas formas, como me ha emocionado que lo diga también el director del máster, pretendemos ir mucho más allá de lo que es que nuestros alumnos aprueben el examen de Estado, ¿no? Y eso en nuestro módulo es muy importante, no solamente por otras cuestiones quizá un poco más filosóficas o más profundas, en las que luego entraré, sino también porque
porque yo creo que en el terreno de lo que es el comportamiento, digamos, y las reglas de conducta no técnicas de la profesión, que es de lo que nosotros nos ocupamos, trato con los compañeros, con el cliente, con el tribunal, hay una serie de habilidades de las que seguro que es imposible evaluar en el examen y que, sin embargo, nosotros hacemos mucho hincapié. Está aquí la profesora Morera, que enseña en el módulo la parte de oratoria, por ejemplo, ¿no? Pues también abordamos cuestiones como cómo llevar adecuadamente la agenda para que no se nos amontone el trabajo, para que sepamos cómo organizarnos el tiempo, en fin, una serie de cuestiones que nosotros sí que evaluamos a la hora de evaluar nuestro módulo, pero que luego somos conscientes de que no van a ser objeto de evaluación en el examen, ¿no? Pero que consideramos importantes para ser un buen abogado, ¿no? Y antes me refería a la cuestión de la ética profesional y quisiera hacer hincapié en que la ética del abogado es precisamente eso, ética del abogado, no es una ética individual, es una ética profesional, que quizá para nosotros pues está un poco diluida, no. Yo creo que la imagen, por ejemplo, del médico, para los que no somos médicos, desde luego, es mucho más clara, ¿no? Cuando salen en las películas y dicen, yo no haré esto porque soy un médico, yo salvo vidas, tal, ¿no? Pretendemos ayudar al alumno a encontrarse a sí mismo en ese marco de una serie de pautas de conducta y de actitud que corresponden a la profesión y que no son de nosotros, Borja, Marta, no, sino de nosotros como abogados, como juristas y como abogados. En ese sentido, claro, obviamente enseñamos una serie de principios, porque esto está todo ya prácticamente estudiado, que caracterizan a la profesión y cómo se proyectan en los distintos ámbitos en los que el abogado ejerce su trabajo, como decíamos antes, con el cliente, con el compañero, con el tribunal, etcétera, ¿no? Y, por supuesto, de forma más amplia de cara a la sociedad, ¿no? Pero creo que me quedo corta si me quedo ahí. Quiero decir, esta es una parte importante de la deontología y de la ética profesional, pero probablemente no es la más importante y, desde luego, no es suficiente con eso, ¿eh? No es suficiente con lo que los pedagogos de ahora llaman los conocimientos, ¿no? Aparte de eso están las competencias y las habilidades, que en esta parte del máster son muy importantes, ¿no? Quizá en todas, ¿no? Es decir, no solamente se trata de que el alumno sepa una serie de cuestiones que afectan a la ética profesional, se trata de generar en él una determinada actitud ante los problemas éticos que le van a surgir el día de mañana en el desarrollo de su trabajo, y para el que no nos tendrá a nosotros y para los que todos sabéis que el código deontológico no te da una solución concreta, porque en la ética profesional pasa como con la ética en general, hay un ámbito de principios y luego está el ámbito de la experiencia moral, que es terriblemente rico, variable, imprevisible, y aquí no hay varitas mágicas, no hay recetas, no hay ecuaciones, o sea, nosotros no podemos darle al alumno un arsenal de respuestas a dilemas éticos de la vida profesional. Lo que tenemos es que darle las herramientas para que los sepa abordar correctamente. Y en ese sentido, yo creo que más allá de fórmulas, más allá de contenidos, lo que hay son buenos profesionales y malos profesionales. Hay juristas y abogados prudentes y virtuosos y otros que no lo son. Entonces, ahí es donde entran los hábitos, que es en lo que nosotros intentamos hacer mucho hincapié. Yo les digo, hablamos del secreto, ¿no? Yo siempre les digo, a ver, el que es cotilla, dentro y fuera. Uno no puede pretender ser súper discreto en el ámbito laboral cuando no lo es en su vida, ¿no? Tampoco es que esto sea un sacerdocio, pero sí implica una cierta un cierto empeño personal, ¿no?
Y yo estaba a punto de tirar del alma de la toga, pero afortunadamente me he traído los mandamientos del abogado porque inciden en eso. Es decir, ¿qué tipo de hábitos son importantes en la vida profesional? Y quisiera compartir con ustedes algunos porque son muy breves, ¿no? Sí, es un decálogo. El primero, estudia. Estudia porque el derecho cambia a la velocidad de la luz últimamente, además, ¿no? El segundo me encanta, ¿eh? Piensa. El derecho se aprende estudiando y se ejerce pensando. El derecho, gracias a Dios, es una profesión intelectualmente súper creativa, ¿no? Si no sería aburridísimo, ¿no? Y por tanto, pensar es un hábito que nos conduce a generar esa actitud que buscamos, ¿no? Trabaja, y eso lo ha dicho Luis perfectamente, ¿no? Lucha. El abogado lucha, es un luchador nato. Y dice aquí una cosa que a mí me gusta, dice, lucha por el derecho, pero el día que encuentres un conflicto entre el derecho y la justicia, opta por la justicia. Sé leal. Fijaos lo que hablamos nosotros de lealtad con el cliente, con los compañeros, tolera. Ten paciencia, que también yo creo que es importante en la profesión. Y ten fe en el derecho, porque con todas sus limitaciones, la Administración de Justicia yo creo que merece que nosotros creamos en ella, ¿no? Y olvida, que esto también yo creo que es importante, ¿eh? Olvida tanto cuando ganas como cuando pierdes. Olvídate, ¿eh? Empezamos de cero, ¿eh? Olvida tan pronto tu victoria como tu derrota. Y el último, que a mí me parece fundamental, imprescindible para ser un buen abogado, ama tu profesión. Sin verdadera ilusión, que yo creo que es un poco la idea que tú antes comentabas, no se llega a ser tampoco un buen abogado ni en sentido técnico ni en sentido ético. Es imposible. Y ahí me voy a detener y voy a ser muy breve, pero sí quisiera hacer alguna reflexión. El amor, dice también este autor, Couture, es lo único capaz de transformar un oficio en un arte. Y es cierto, y por tanto, al que lo ejerce en un verdadero artista. Yo les digo a los chicos, somos los artistas de lo justo, ¿no? Los que tienen el arte de dar a cada uno lo suyo, esos somos los juristas, ¿no? Pero para eso hace falta que uno ame su profesión, que le guste, que le entusiasme, ¿no? Porque si no, no llegará a ser bueno ni en sentido técnico ni en el otro. Y me quisiera detener en esto porque aquí es donde para mí encaja lo que nosotros quizá podamos ofrecer como plus, como universidad católica que somos, ¿no? ¿Por qué amamos el derecho? ¿Qué nos hace amar el derecho? En realidad, ¿qué es lo que nos mueve o qué es lo que nos remueve? La justicia, tú dices, sí, ya, pero la justicia, así, a secas, ¿no? A uno no le remueve las entrañas. Es que el amor, en la filosofía, los que nos dedicamos a estas cosas, se define como un movimiento, sobre todo, ¿no? El amor es algo que te saca de ti, ¿no? Que te lleva a hacer cosas. Pero claro, la justicia, pues, a mí se me queda como un poco árida, ¿no? Y pensando en esto, me han venido a la mente unas palabras del Papa Francesco que dice: la justicia no se hace en abstracto, sino considerando siempre al hombre en su valor real, como un ser creado a imagen de Dios, y esto me encanta, llamado a realizar aquí en la tierra la semejanza, porque siempre decimos lo de imagen y semejanza como del tirón, ¿no? Y ahora aquí distingue, dice, estamos hechos a imagen de Dios y llamados a realizar aquí lo de la semejanza. Y yo creo que eso es algo que, si me dices, dime en una palabra la historia esta de la ética en la profesión de la abogacía en la Universidad Católica, yo diría, lo que entra por la puerta del despacho es una persona. Y eso es el centro de tu profesión. Dice el Scor Ecclesiae, que es una constitución apostólica sobre las universidades católicas, dice: todo el saber
debe servir a la persona humana. Y yo creo que eso es lo que nosotros intentamos trasladar en este máster. No solamente en el módulo de ética, ni muchísimo menos, en todos. Porque realmente nuestro profesorado yo creo que está en esa línea, ¿no? Y por tanto, yo diría, poner a la persona en el centro de la preocupación y de la perspectiva del abogado, yo creo que es algo que a nosotros nos identifica como universidad y algo que intentamos ofrecer a nuestros alumnos. Lo que no es fácil, porque no es algo que uno diga, mira, te tienes que estudiar de aquí a aquí, ¿no? No se traslada de esa forma, ¿no? Sino que es algo mucho más de largo plazo, mucho más no directamente conseguible, por decir así, ¿no? La idea es que la persona se convierta en la perspectiva desde la que uno ejerce su profesión, ¿no? Hay una fábula que dice, ¿cómo es la zorra? ¿No? Sabe muchas cosas, el erizo sabe solo una, pero muy grande e importante, ¿no? Y si tuviéramos que elegir, pues yo diría que esa cosa grande e importante es saber apreciar el valor de la persona y realizar desde ese valor nuestra profesión como abogados. Y eso pues intentamos reflejarlo no solamente con actitudes, sino también pues con hechos. Estoy pensando, por ejemplo, en este año el profesor Arrufat y una servidora organizamos también para los alumnos del máster de la abogacía una jornada sobre refugiados. Es muy importante y ver el problema desde el punto de vista jurídico, ¿no? Es muy importante no solamente quedarnos en palabras y en actitudes y en competencias, sino también salir a la calle, ver los problemas reales. La responsabilidad social que tenemos como profesión es enorme, ¿no? Y por tanto pues también estamos llamados un poco a estar en las trincheras del pensamiento, pero también en la línea de batalla. Y nada más. Yo si tuviera que animarles en algún sentido a realizar este tipo de estudios con nosotros y me preguntaran cuál es el marchamo del máster de la abogacía de la Católica, les diría lo que ya les he dicho, ¿no? La persona en el centro. Nada más y muchas gracias. A continuación le damos la palabra a Borja Mestre, abogado en Uría y antiguo alumno de esta Facultad de Derecho. Nada, muchas gracias a la universidad por haberme invitado. Es un placer volver, sobre todo cuando ya no tienes que hacer exámenes. Bueno, me ha pedido el decano José Manuel que os comentase simplemente unas pinceladas o observaciones que tuviese acerca del máster, del examen de acceso y también de cómo orientar las prácticas del máster pues a ese objetivo final que es el hecho de quedarse en el sitio donde se ha hecho las prácticas. Bueno, en primer lugar, para poneros en antecedentes, yo soy antiguo alumno de la primera promoción de Derecho IADE, no hace tanto tampoco, tengo 25 años. También soy alumno de la primera promoción del máster de la abogacía. Fuimos la primera promoción no solo de esta universidad, del grado en Derecho, sino también de por lo menos de las universidades de la provincia de Valencia. También fue la Universidad Católica la pionera en instaurar el grado en Derecho. Bueno, y actualmente estoy en el Departamento de Derecho Mercantil y soy asociado junior en Uría Menéndez. De las cuestiones a resaltar en relación con el máster, quisiera resaltar solo 3. La primera, que es la que yo tenía dudas, era si existía compatibilidad con los estudios de ADE que se están en el quinto en el quinto curso con el máster de la abogacía, y es perfectamente compatible. Simplemente requiere un esfuerzo porque por las mañanas se tiene la docencia en ADE y por las tardes se tiene la docencia en el máster universitario, pero digamos que el resultado final es que en 5 años uno acaba con 2 grados y un máster, con lo cual le da una ventaja competitiva bastante interesante. La segunda cuestión es que en relación a la gente que se plantee, digamos, opositar, es recomendable que aunque se planteen opositar,
tengan el máster universitario por si acaso. De hecho, casi los compañeros de promoción que tengo que están opositando tienen el máster de la abogacía, porque nunca se sabe lo que pueda pasar. Y lo tercero que quiero resaltar, que creo que es lo más importante, es el máster de la Universidad Católica en cuanto, digamos, ventana al mundo profesional. Hay que tener en cuenta que al estar en esta universidad, digamos que el valor añadido que ofrece es el plantel de profesores que imparten la docencia. Tenemos profesores, tienen profesores de todos los distintos digamos, despachos, tanto grandes como medianos como pequeños, tanto del sector privado como del sector público, y digamos que no hay que tomarse el máster como un mero máster como uno simplemente al que uno asiste, hace los ejercicios, supera el examen de acceso y ya está, sino que hay que, digamos, tener en cuenta que en este máster debemos darnos a conocer, es decir, tenemos que crear una red, esto que llaman los ingleses el networking. Pues las grandes universidades ofrecen ese tipo, es decir, ponerse en contacto con el profesor y que pues en un futuro puede que incluso sea hasta tu propio jefe. Respecto al examen de acceso, quisiera simplemente apuntar tres cosas prácticamente. La primera es que no cunda el pánico, es decir, vais a ir sobradamente preparados, porque no la universidad os va a preparar. De hecho, yo creo que es la parte más aburrida, que es hacer test. Me gusta más cuando damos los microcasos o los casos, pero bueno, el legislador ha querido que nos examinemos tipo test, pues vais a hacer test en abundancia. Y tampoco os preocupéis si, digamos, cada convocatoria tiene su polémica. Yo creo que la de este año ha sido que ciertas universidades públicas no daban las notas medias, entonces no podían entregar las notas. En mi año fue que 3 meses antes cambiaron el temario, tuvisteis que ir corriendo a preparar clases de refuerzo, teníamos que ir a Madrid, ahora ya creo que se han dividido, y además, el sector de la abogacía catalana en aquel momento interpuso un recurso contencioso en la Audiencia Nacional pidiendo como cautelar la suspensión, porque como el examen no estaba en catalán, pues entonces, claro, ahí estábamos nosotros en Madrid, si se hacía, si no se hacía, pero vamos. En fin, cada año tiene su polémica, pero que a vosotros eso no os descentre. Y ya por último, me gustaría simplemente daros unas pinceladas de cómo orientar las prácticas del máster. Yo creo que aquí hay que ser lo más ambicioso posible, es decir, hay que intentar quedarse donde uno haga las prácticas. Ese debe ser el objetivo que tenga uno. Yo me hice una serie de preguntas que os las voy a decir para digamos, orientarme hacia dónde dirigirme. La primera pregunta que me hice fue si me quería dedicar al sector público o al privado. Evidentemente, pues aquí, a grosso modo, es opositar o dedicarme al sector privado. Yo entendí que con 5 años ya tenía bastante de estudio, aunque es evidente que yo todos los días estoy estudiando, pero digamos que el hecho de ponerme de lunes a sábado 8 horas al día, pues yo, digamos que me apetecía más dedicarme al sector privado. Y dentro del sector privado, pues tenemos que elegir, digamos, el área de derecho que nos gusta más. Y bueno, yo creo que fue prácticamente por culpa de Luis y Ramón, el que más me gustó fue el societario. Entonces yo tenía claro que quería dedicarme al derecho mercantil. Entonces, una vez sé a la rama de derecho que me quiero dedicar, lo que hay que hacer es buscar el tipo de estructura de despacho en el que uno quiere trabajar. Aquí hay de todos los colores, hay medianos, hay pequeños tipo boutique, hay grandes, hay internacionales. Yo me acuerdo cuando leía Expansión, pues yo qué sé, el banco no sé qué lanza una OPA o hay una ampliación de capital, y a mí eso me llamaba la atención. Yo quería formar parte pues de ese tipo de operaciones. Entonces, obviamente, ese tipo de operaciones la llevan pues grandes despachos internacionales. Entonces, lo que hice fue básicamente cogerme una lista con todos los despachos internacionales que había en Valencia y que la universidad tiene convenio. No obstante, aunque no tenga convenio, la universidad es bastante flexible y, vamos, si hace falta firmar, si están de acuerdo dos partes, no hay ningún problema. Y entonces lo que hice fue básicamente presentarme a los distintos despachos. Y bueno, aquí los consejos que sí que os debo dar es, primero, con internet hoy en día se puede saber todo. Primero, saber la cultura del despacho, la filosofía del despacho, saber quién manda en el despacho, conocer cómo es el proceso de selección, y cuál es la filosofía que tiene el despacho. Bueno,
Y en función de esto, pues unos despachos me dijeron que sí y otros despachos me dijeron que no. Cuando nos digan que no, tampoco hay que desesperarse. Son las reglas del juego, no hay que desmotivarse, lo único que hay que hacer es seguir buscando. En relación a la profesión, y es lo que me fui dando cuenta cuando hacíamos, por ejemplo, las dinámicas de grupo en los procesos de selección, digamos que, por suerte o por desgracia, la profesión de abogado somos muchísimos. Entonces, tenemos que tener cosas que nos distingan del resto de la gente. Entonces, digamos que la persona que Borja Mestre con derecho habrá muchísimos. Entonces hay que buscar cosas adicionales a derecho que digamos que enriquezcan esa formación. Una carrera complementaria, un máster. Por ejemplo, el de la abogacía, un máster de especialización. El hecho de haber hecho prácticas durante el grado en derecho. Cualquier otro tipo de ventaja, que el hecho de participar, por ejemplo, en proyectos benéficos, el hecho de tener idiomas, cualquier tipo de, vamos, que sea una ventaja competitiva. En este punto yo también quisiera decir que yo, por ejemplo, partí sin experiencia, o sea, yo me presenté a la candidatura y no tenía absolutamente ningún tipo de experiencia, por lo cual se puede, no es nada que sea del otro mundo. Cuestiones que hay que tener en cuenta también, aunque sea obvio, hay que tener presencia en las redes sociales adecuadas. El otro día a una compañera, una gran consultora, se pusieron en contacto con ella por LinkedIn y le preguntaron, porque estaban buscando en la zona de Valencia, y si le preguntaron si le parecía bien una entrevista, y bueno, el hecho de tener LinkedIn pues le ha permitido tener ese contacto. Eso es importante, porque a lo mejor podría no tener LinkedIn y esa oportunidad perderla completamente. Y sobre todo lo que también os recomiendo es que os hagáis planes. Es decir, yo por ejemplo, cuando hacía los procesos de selección, eso se hacía dentro de lo que es el módulo de prácticas. Pero cuando se acababa digamos las prácticas, habría dos consecuencias. Una me quedaba, otra me iba. Entonces siempre hay que tener, digamos, como en la policía o en las guerras, plan A, plan B y plan C. Mi plan B era, por ejemplo, buscar estudiar otro máster que quería hacer en Madrid, o también puede ser otro plan el irse un año al extranjero a aprender, o un máster, o aprender idiomas. Y ya por último, una cuestión que no es baladí es la colegiación. Hay que tener en cuenta dónde nos vamos a colegiar, porque la cuota colegial es relevante. En Valencia es bastante interesante. Yo, por ejemplo, estoy en Madrid. Y eso es todo. Pues vamos a dar ya por finalizado el acto. Creo que tenemos preparado en la terraza de la sexta planta un refrigerio. Entonces, bueno, pues vamos allí y aprovechemos para las dudas que podáis tener o bueno, preguntas o comentarios que nos queráis trasladar, pues los de la primera fila, incluso alguno de la segunda, y los que estamos aquí en la mesa, pues a cualquiera de nosotros os podéis dirigir y en la medida que podamos os ayudamos. Pues nada, acabo como empezaba, agradeciendo vuestra presencia aquí, los que ya habéis estudiado con nosotros el grado y bueno, de manera especial los que nos visitáis por primera vez. Y bueno, ojalá nos veamos pronto en el aula y nada, y mucho ánimo. Bueno, buenas tardes.